vamos a analizar el cuadro informativo y de gramática que tenemos en la página 34, el cual habla de Simple Past Passive Voice, es decir, la voz pasiva en pasado simple. Muy bien, aquí nos indica que en la voz activa el sujeto de la oración realiza la acción. En una oración normal, que sería la que llamamos voz activa, en el sujeto recae la acción. En la voz pasiva, por el contrario, el sujeto de la oración es quien recibe la acción. ¿Cómo se va a formar esta voz pasiva? Bueno, vamos a necesitar un sujeto, por ejemplo, my mom. Luego vamos a colocar was o were, que es el verbo to be en pasado. Recuerden que was se utiliza para cuando es singular y were para cuando es plural. Si utilizamos el ejemplo de my mom, sería my mom was. Luego tenemos que colocar el pasado participio, que es la tercer columna de una lista de verbos. Recuerden que para los verbos regulares simplemente le agregamos ed y para los verbos irregulares el verbo va a cambiar por completo y posteriormente colocamos el complemento. En el ejemplo de su libro dice, They taught martial arts at this school. Esa sería una oración en voz activa. En voz pasiva tendríamos que cambiar a martial arts were taught at this school. En la primera oración dice, ellos enseñan artes marciales en esta escuela. En la voz pasiva sería, artes marciales son enseñadas en esta escuela. Date cuenta que el objeto de la voz activa, que sería en este caso las artes marciales, se convierte en el sujeto en la voz pasiva. La voz pasiva se utiliza cuando, por ejemplo, no sabemos quién realiza la acción. En el ejemplo del cuadro dice, The documents were stolen. Los documentos fueron robados. También se utiliza cuando quien recibe la acción es más importante. Por ejemplo, en la oración, The athletes were trained since they were children. Los atletas fueron entrenados desde que eran unos niños. En este caso, lo importante no es que los niños fueron entrenados, sino que los atletas fueron entrenados desde que eran unos niños. We use the preposition by when we want to emphasize who did the action. Es decir, utilizamos la preposición by cuando queremos enfatizar quién realizó la acción. The students were trained by a professional coach. Los estudiantes fueron entrenados por un entrenador profesional. A continuación iremos a la página 35, en donde debemos aplicar en un ejercicio la voz pasiva en pasado simple. La primera oración dice, Capoeira Martial Art. Las artes marciales de capoeira, ahí tenemos que decir, fueron declaradas ilegales en 1890. Para esto debemos utilizar el pasado del verbo to be correspondiente para capoeira martial art. Al ser singular, únicamente debemos de ponerle was declared. Declare es un verbo regular, por lo tanto, al terminar en al pasarlo en pasado participio, simplemente le colocamos una D. Capoeira martial art was declared illegal in 1890. Number 2. The first U.S. Shaolin Temple to train Kung Fu. Ahí tenemos que colocar was o were con el verbo open. Al ser únicamente singular el sujeto en este caso, que sería el primer templo de Estados Unidos de Shaolin para entrenar Kung Fu, tendríamos que utilizar was opened. El verbo al ser regular solamente le agregamos ed. In America in 1994 by Shifu Shi Yanming. Number 3. Taekwondo. Al ser singular también le vamos a colocar was. Taekwondo was developed
En este caso, develop también es un verbo regular, por lo tanto solamente le agregamos ed. Taekwondo was developed in Korea. Number 4. Jeet Kune Do, or the way of the intercepting fist. En este caso, también es singular, por lo tanto tendríamos que colocar was created. Create también es un verbo regular que termina en e y por lo tanto solamente le agregamos una d. By Bruce Lee. Aquí podemos ver que es importante decir que fue Bruce Lee quien realizó la acción. Es por eso que le colocamos by. Number 5. Jeet Kune Do. Jeet Kune Do también es singular, por lo tanto sería was called. Called también es regular, por lo tanto solamente le agregamos ed para ponerlo en pasado participio. Jeet Kune Do was called the art of fighting without fighting. Jeet Kune Do fue llamado el arte de pelear sin pelear. Number 6. Judo. Judo también es singular, por lo tanto sería judo was founded. Found también es un verbo regular, por lo tanto se le agrega simplemente ed. El judo fue fundado en 1882 by Kano Jigoro. El judo fue fundado en 1882 por Kano Jigoro. Vamos a ir ahora a la actividad número 2 de esa misma hoja, en donde nos pide unscramble the words to make sentences. Unscramble significa reordena las palabras para crear oraciones. Obviamente también tiene que ser con voz pasiva en pasado simple. Como podemos ver ahí, tenemos dos opciones. La primera sería como sujeto Steven Seagal y la segunda sería Aikido. Entonces, ¿quién sería la persona que recibe la acción? En este caso sería Steven Seagal, the actor, Steven Seagal el actor, y entonces sí colocar was, thought, Aikido. Es decir, la oración queda como Steven Seagal, el actor, fue enseñado Aikido. Aunque ahí a lo mejor en español no tiene mucho sentido, esa oración se refiere a que le enseñaron para poder hacer una película Aikido. La oración número 2 también comenzaría con Aikido. En este caso tendríamos que colocar el Aikido o Aikido nada más fue, que en este caso es was, desarrollado, developed, by Morihei Ueshiba, por Morihei Ueshiba. En la oración número 3 también tenemos que comenzar con Aikido. En este caso sería Aikido, el Aikido fue, was, defined, definido, as, como, the way of, la forma en que, harmonious spirit, la forma en la que el espíritu es armonioso. Después tenemos la número 4. Ahí también tenemos que iniciar con Aikido. ¿Qué sigue después? Aikido was focus. El Aikido fue enfocado on the movements of the attacker. El Aikido fue enfocado en los movimientos del atacante. Después tenemos la oración número 5. Ahí quedaría como Aikido and Judo. Ahí tenemos dos sujetos, el Aikido y el Judo. En este caso, como son dos, tendremos que colocar were en lugar de was. Aikido and Judo were developed around the same time. El Aikido y el Judo fueron desarrollados por la misma época. Y la última, ¿cuál crees que sea el sujeto? Aquí puede ser Israel o puede ser Krav Maga. En este caso, tendría que ser Krav Maga, que es una arte marcial. Krav Maga was founded in Israel. Krav Maga fue fundada en Israel.
Todos estos son ejemplos de oraciones en voz pasiva en pasado simple. Recuerda que el pasado simple, la importancia o la diferencia del presente simple es que en lugar de utilizar el verbo to be en presente, lo vamos a utilizar en pasado.